Bienvenidos a este resumen teológico de la Escuela Sabática, en donde estaremos tratando la lección número 8, titulada Del mar tormentoso a las nubes del cielo. La visión del sueño de Daniel comenzó con una perspectiva del gran mar. Los vientos soplaban sobre el mar y éste se enfureció. Daniel vio 4 bestias emerger del mar, una después de la otra. Daniel dice que la primera bestia que vio surgir del mar parecía como león. La segunda bestia que salió de las aguas fue un oso. La tercera bestia en aparecer fue semejante a un leopardo. La cuarta bestia que Daniel vio no era como cualquiera de las otras ni nada que hubiera visto anteriormente. Pareciera haber sido la más fiera de las 4 y definitivamente parece ser un poder conquistador y aplastante cuando inicia sus actividades. Una de las características extrañas de esta cuarta bestia era que tenía 10 cuernos. Primero, un cuerno pequeño, de menor tamaño que los demás, comenzó a crecer entre los 10. A medida que crecía y se volvía más fuerte, este cuerno pequeño arrancó 3 de los otros cuernos. Sus actividades se describen en términos distintivamente religiosos. Decía blasfemias y perseguía a los santos. Mientras Daniel continuaba mirando, su vista fue dirigida al cielo, a donde se le mostró un gran tribunal celestial. El tribunal celestial se reunió y dictó sentencia contra la bestia, el cuerno pequeño y toda la humanidad. En su visión, Daniel se dirigió a un ángel que estaba de pie cerca de él y le preguntó el significado de estas cosas. En respuesta, el ángel le dio una breve explicación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ni en su breve respuesta ni en la explicación más detallada nombró el intérprete angelical alguno de los reinos representados por las 4 bestias. ¿Cómo entonces sabremos de identificarlos? Podemos hacerlo al compararlas con las otras profecías de Daniel. Nosotros sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma, así que cualquier pregunta debe ser interpretada y explicada por la Biblia misma. Una comparación con Daniel 2 provee el nombre del reino con el cual comienza esta secuencia. Una comparación con Daniel 8 nos proporciona el nombre de otros 2 imperios más en la sucesión de los reinos. Ahora, ¿son legítimas estas comparaciones? ¿Podemos estar seguros, por ejemplo, que el capítulo 2 y el capítulo 7 describen a los mismos 4 reinos? Sabemos que la secuencia en el capítulo 2 comienza con Babilonia, porque Daniel así lo dijo abiertamente a Nabucodonosor. Si el capítulo 7 está describiendo la misma secuencia de reinos, entonces el primer símbolo en ese capítulo también tiene que representar a Babilonia. Dicho en otras palabras, la secuencia que comienza en el capítulo 2, el primer elemento de esa secuencia es Babilonia. Si el capítulo 2 se relaciona con el capítulo 7, que también presenta otra secuencia justamente de 4 elementos, si están relacionados, entonces el primer elemento de la secuencia del capítulo 7 debe ser también Babilonia. ¿Qué evidencia encontramos para sostener que los capítulos 2 y 7 están tratando con el mismo bosquejo profético? En primer lugar, su estructura literaria en quiasmo. Esto significa que cubren el mismo terreno y debieran ser vistos como aclaratorios el uno del otro. Nosotros en la primera lección explicamos el concepto de quiasmo. En pocas palabras, nosotros podemos decir que hay capítulos en el libro de Daniel, como en el resto de la Biblia, en otros libros también, que están relacionados. Esto es, que tratan el mismo tema. Nosotros allí tenemos que el capítulo 4 y 5 nos habla acerca de un rey, Nabucodonosor y Belsasar respectivamente. En los capítulos 3 y 6 nosotros tenemos una prueba de lealtad, tanto de los jóvenes hebreos como de Daniel mismo. Y en el capítulo 2 y el capítulo 7, ambos capítulos nos hablan de profecía sobre las naciones que abarcan hasta el fin del mundo. Entonces allí nosotros vemos que esta estructura de quiasmo nos está marcando la relación que hay en cuanto al tema que tratan de los capítulos 4 y 5. El tema se repite, los capítulos 3 y 6 sucede lo mismo, y sucede también de igual manera con el capítulo 2 y el capítulo 7. En segundo lugar,
debemos decir que Daniel 2 y 7 contienen el mismo número de elementos de importancia. Daniel 2 muestra a la vista una serie de 4 reinos representados por 4 metales. El capítulo 7 representa 4 reinos bajo el simbolismo de bestias que emergen del mar. En pocas palabras, el número de elementos, el número de 4 elementos se repite en Daniel 2 y en Daniel 7. ¿Y qué, por ejemplo, del Imperio Ruso? Hay personas que se preguntan por qué este imperio o algún otro gran imperio no es mencionado en la profecía. Primeramente debemos decir que la grandeza de un reino no es proporcional al territorio conquistado. Esto quiere decir que la clasificación de la grandeza de los reinos que hace la Biblia no necesariamente guarda relación con el territorio que conquistaron. Y la segunda razón por la cual no hay otros imperios mencionados aquí en la profecía tiene que ver con la parte geográfica. Este gran mar que Daniel visualizó en su visión puede identificarse con el mar Mediterráneo, porque cada una de las 4 naciones que Daniel vio representadas eran poderes mundiales mediterráneos, ya sea ubicados en el área del mar Mediterráneo o habiendo conquistado territorios aledaños a sus playas. Entonces, esta profecía se da en el contexto de la ubicación geográfica del pueblo de Dios. Por eso, los poderes mundiales mencionados tienen relación con la zona del Mediterráneo, porque era la zona en donde también estaba allí el pueblo de Dios. Entonces, aunque los poderes representados en el capítulo 7 no reciben nombres específicos, podemos identificarlos con certeza como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, mediante conexiones claras con las potencias que sí son nombradas específicamente en los capítulos 2 y 8, y como hemos podido ver recién también, por su relación con el capítulo 7. Allí tenemos entonces el gráfico que nos muestra las distintas bestias que surgieron del mar, con su relación con las distintas partes también de la imagen de la visión de Nabucodonosor y los reinos que representan. El león babilónico. El león tenía alas que le daban la rapidez del vuelo. Esta velocidad quedó demostrada en las primeras conquistas de Babilonia bajo el rey Nabucodonosor, pero Daniel observó cómo las alas le fueron arrancadas. La situación en Babilonia cambió, declinó su velocidad en el campo de batalla y las conquistas se hicieron más escasas a medida que el reino se contraía por la debilidad de reyes como Nabonido. Babilonia ya no tenía el corazón del león conquistador, este se redujo al corazón de un hombre ya sin gusto por la conquista. El oso persa. La naturaleza dual de este reino se dice que representa a las dos entidades políticas que lo formaban, Media y Persia. Se lo simboliza por el hecho de que el oso estaba alzado de un lado. Las 3 costillas en el hocico del oso fácilmente pueden representar la conquista de Lidia, la conquista de Babilonia y la de Egipto. El leopardo griego. Las alas denotan velocidad, una apta ilustración de la rapidez con la que los griegos conquistaron el cercano oriente. Alejandro Magno logró tal cosa en 3 cortos años. Las 4 cabezas del leopardo representaban las 4 divisiones en las que el reino de Alejandro se dividió después de su muerte. Esto es, Grecia continental, Asia Menor, Siria y Egipto. La bestia romana. El cuarto reino en el capítulo 7 representaba a Roma, la cual aplastaba y devoraba a sus víctimas y hollaba bajo sus pies lo que quedara. Los romanos prácticamente barrieron el sitio de la antigua ciudad de Jerusalén hasta dejarlo limpio. De esta forma, este poder devoraba y desmenuzaba. Con todo y su fortaleza, el imperio romano tampoco habría de durar. En los siglos V y VI después de Cristo, Roma se desmoronaba bajo el asalto de las tribus bárbaras. La capital del imperio se había trasladado al oriente, a Constantinopla. De estos 10 cuernos, el ángel intérprete dijo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Las palabras para rey y reinos se utilizan más bien de forma intercambiable tanto en Daniel 7 como en Daniel 2.
Por lo tanto, los 10 cuernos que brotaban de la cabeza de la bestia romana representaban las 10 diferentes piezas en las cuales se desmenuzó el Imperio Romano bajo el asalto de las tribus bárbaras que para entonces migraban a Europa y se establecieron en varios lugares. El tiro de gracia de este proceso ocurrió en el año 476 después de Cristo, cuando la misma ciudad de Roma cayó ante los érulos. Estas tribus paganas, representadas por los 10 cuernos de la cuarta bestia, a la postre se convirtieron en las naciones modernas de Europa. Por eso entendemos también allí en la profecía que el Imperio Romano, una fase del Imperio Romano, culminó en el 476 después de Cristo. Luego vendrían los pies, esa mezcla de hierro y de barro, que sería la segunda fase de Roma. En la visión de Daniel, él vio como 3 de estos cuernos fueron arrancados delante del emergente poder del cuerno pequeño. Estas 3 tribus pueden ser identificadas con cierto grado de exactitud. Belisario, general de Justiniano, el emperador romano, en ese momento, dirigió sus tropas en una invasión a la península itálica para liberar la ciudad de Roma de los ostrogodos. El momento crucial llegó cuando, en el año 538, la ciudad de Roma quedó libre del control de los bárbaros por primera vez en 6 años. El obispo de Roma asumió el liderazgo de la ciudad. Allí vemos la plenitud de este cuerno pequeño que logró derrotar a las tribus bárbaras. Los 3 cuernos arrancados por el cuerno pequeño fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Allí nosotros tenemos un gráfico en donde nos muestra las 10 tribus bárbaras, el surgimiento de este cuerno pequeño, cómo este cuerno pequeño al surgir arranca a 3 de los anteriores 10 cuernos, y vemos la imagen final de el crecimiento de este cuerno pequeño. Los 4 poderes en forma de bestias del capítulo 7 parecieran estar interesados en la expansión territorial. El cuerno pequeño, por su parte, es claramente un poder religioso y está interesado en asuntos distintivamente religiosos. Los estudiantes de la Biblia por mucho tiempo han identificado este cuerno pequeño como la segunda fase de Roma, siendo la primera fase la bestia terrible del versículo 7. Ahora, ¿qué características de este cuerno pequeño proporciona Daniel 7 que llevan a tal interpretación? Primero, este cuerno pequeño brota de la cuarta bestia, y por lo tanto debe ser la continuación del Imperio Romano de alguna forma. Segundo, el tiempo de la aparición del cuerno pequeño y los eventos que ocurren en dicho tiempo ayudan a identificarlo. Los 10 cuernos de la bestia romana representan las divisiones en las cuales cayó el Imperio Romano. El cuerno pequeño creció de entre estos 10 cuernos, por lo cual creció hasta su máximo poder después que las tribus bárbaras habían dividido el Imperio Romano en pedazos, esto es, por el siglo V o VI después de Cristo. Tercero, habría de hablar grandes cosas o palabras arrogantes contra el Altísimo, además de adoptar algunos de los títulos que los césares usaban anteriormente. El obispo de Roma asumió títulos religiosos y prerrogativas que pueden describirse como palabras arrogantes. ¿Cuáles fueron algunos de estos títulos y funciones asumidas por el obispo de Roma? Por ejemplo, adoptó el título vicario del Hijo de Dios, y dando a entender que él estaba en lugar del Hijo de Dios para representarlo en esta tierra, como así también adoptó el título de Santo Padre. Nótese también la pretensión de ser capaz de perdonar pecados mediante los ritos de la confesión. Allí nosotros tenemos un extracto de un libro escrito por San Alfonso María de Ligorio, titulado Dignidades y deberes del sacerdote. En su página 67
Prestemos atención en lo que dice. Una gran felicidad y ventaja de ser sacerdote, tener el poder de hacer que el Verbo encarnado descienda del cielo en sus manos, y de entregar almas del pecado y el infierno, para ser el vicario de Jesucristo, la luz del mundo, el mediador entre Dios y los hombres, para ser elevado y exaltado por todos los monarcas de la tierra, para tener mayor poder que los ángeles, en una palabra, ser, como San Clemente dice, un Dios en la tierra. Estas prerrogativas que se asume este poder claramente constituyen una blasfemia, una arrogancia, porque todos estos son títulos y funciones que la Biblia reserva solo para Dios. Cuarto, los santos del Altísimo serían entregados al poder del cuerno pequeño y serían oprimidos por él. Así, el cuerno pequeño sería un poder perseguidor. La Iglesia romana ha sostenido el principio de su derecho a perseguir a aquellos que niegan su autoridad religiosa. Y como muestra, nosotros tenemos el periodo de Inquisición, en donde se torturaba y se mataban personas simplemente por una cuestión religiosa. Quinto, una quinta característica del poder llamado cuerno pequeño es que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La única provisión relacionada con el tiempo en esta ley especial de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento, el cual trata del sábado, el séptimo día. Las potencias religiosas terrenales se propusieron alterar este mandamiento, transfiriendo la obligación del sábado al domingo, aunque no existe mandato bíblico que así lo demande. Pero el precepto divino original permanece inmutable, de modo que este poder terrenal solo pensará en cambiar, tratará de cambiar esta ley y su especificación respecto del tiempo. Entonces, cuando dice cambiar los tiempos y la ley, el único mandamiento que habla acerca de tiempo es el cuarto, que nos habla del día de reposo, del sábado. Y cuando este poder quiere cambiar la ley, es que justamente este cuerno pequeño quiere abolir ese mandamiento, quiere cambiarlo, quiere transformarlo para poner, en este caso, el domingo en su lugar. En Daniel 7:25 nos dice, serán entregados los santos del Altísimo en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué es un tiempo? Haciendo referencia a la bestia del mar, el cuerno pequeño, Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, si dividimos estos 42 meses, lo dividimos por 12 para saber cuántos años son, esto nos dice que son 3 años y medio. 42 meses, si lo multiplicamos por 30 días, nos dan 1260 días. Entonces, un tiempo se refiere a un año, por lo que hemos visto recién. Estos 42 meses dividido 12 nos dan 3 años y medio. Aquí Apocalipsis nos responde cuánto es este periodo de tiempo al que se refiere Daniel. Los tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25 entonces equivalen a 3 años y medio proféticos. Cada año está compuesto por 360 días, así es lo que dice el calendario judío, lo que hace un total de 1260 días. El principio de día por año nos lleva a 1260 años reales. Tiempo, dijimos, es 1, tiempos son 2 y medio tiempo es medio. La suma de todo eso me da 3 años y medio. ¿Dónde en el curso de la historia del cuerno pequeño papado deberíamos colocar estos 1260 años? ¿A qué periodo corresponden mejor? El punto específico en el cual el poder papal comenzó a establecerse fue cuando el control ostrogodo de Roma fue retirado en el año 538 después de Cristo, como ya lo hemos visto. El punto final de este periodo está todavía más precisamente definido. Sucedió el 15 de febrero de 1798, cuando el general francés Berthier depuso al Papa Pío VI y lo exilió a Francia,
Por un tiempo parecía como si el papado hubiera recibido una herida mortal en 1798, pero a partir de ese punto en su experiencia, gradualmente se fue levantando a un nuevo estado de prominencia en el mundo. Entonces allí tenemos que los 1260 años comenzaron en el 538 y culminaron en 1798. Muy bien, hemos llegado al final de este breve repaso de la lección donde tratamos de incluir lo más importante y lo más significativo. Esperamos como siempre que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes y nos despedimos hasta la próxima, pidiéndoles que si les ha sido de provecho puedan hacer clic en me gusta y suscribirse para seguir en contacto. Muchas gracias y que Dios los bendiga.